con sus fuerzas no puede. Y sus ojos dicen todo lo contrario de lo que esperamos que venga a nuestras vidas. Entonces es cuando ponemos en fe, la fe en práctica, a trabajar. Quería leer un texto en Zacarías 4:1, del 1 al 9. Vamos leyendo la palabra de Dios. La Biblia estuvimos leyendo, los patriarcas estuvimos leyendo Moisés, estuvimos leyendo la conquista de Canaán, estuvimos leyendo los reyes, y estuvimos también leyendo la perdición del pueblo de Dios y cómo el pueblo de Dios fue deportado a Babilonia por su pecado. Y un poco ahora hemos entrado en otros libros que los tenemos ahí, pero yo que he cogido este libro, que va junto, ¿no? Va junto, Zacarías, va junto con otros, con Ageo, con Esdras, que un poco aquella deportación, vuelven, tienen la oportunidad de restaurar aquello de que habían perdido, y lo quería hacer porque muchas veces pensamos de que ya es el fin, que nuestra vida ya está hecha de escombros, destruida, reducida por completo, y que no hay esperanza, porque miramos y decimos, esto ya es imposible, que Dios lo pueda volver a levantar. Y por eso he cogido a Zacarías 4, en el versículo 1, y quiero que podamos leer. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Yo no sé si os ha pasado a vosotros. A mí alguna vez me han despertado y no sabía ni a dónde estaba. Me han pillado tan dormido que me han despertado y no sabía si me tenía que venir a la iglesia o me tenía que ir a trabajar, o no sabía ni a dónde estaba. Esa vez que estás profundo, igual, porque te has acostado cansado y alguien te despierta o suena el teléfono a las 2 de la mañana y alguien se te pone y no sabes ni a dónde estás. Pues dice, ¿no?, de que volvió el ángel que hablaba conmigo, me despertó como un hombre que he despertado en su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias, gracias allá. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Allí vemos de que Dios le despierta. Dice que fue despertado como ese hombre que despertaba en un sueño profundo, que al final
mucho no entiende lo que está pasando. Y por lo que vemos le dijo, mira a ver qué ves, y miró y vio aquel candelabro y vio aquel depósito y vio aquellos tubos que iban al candelabro, que eran alimentados, aquel candelabro no desde el depósito, pero dice que no entendió. Y el Señor se lo tuvo que aclarar. Y quiero contaros una historia, porque el pueblo de Dios en aquel momento estaba en una crisis. Como estuvimos leyendo, ¿no?, hasta que terminemos los reyes, vimos de que por su pecado, al final fue deportado a Babilonia, fue esclavizado, fue destruido el templo de Dios. Y volvieron, pero no había más que ruinas. En gran ruina estaba. Aquello parece que no tenía ya esperanza. Y Dios, muchas veces de las ruinas, de aquello que nosotros no pensamos que no puede hacer nada, Dios hace. Y quería contaros una historia. Dice que había un hombre que era temeroso de Dios y que decidió hacer un viaje. Aquel hombre se montó en un avión. Iba tan contento con su viaje, el Señor lo había bendecido, se iba de vacaciones, dando agradecido con el Señor de la oportunidad, de cómo Dios lo bendecía. Y dice que iban por la mitad del océano y que uno de los motores de aquel avión se paró. Y se paró y el avión empezó a caer en picado. Y cayó al mar, aquel avión se rompió por completo. Todo el mundo murió, menos este muchacho. Quedó mal herido, se agarró allí al final algo que estaba flotando. Ya a los días, dice que apareció lo que es la corriente, lo había llevado a una isla. Llegó allí medio muerto, pero en el momento que llegó, dice que se puso a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me has bendecido, porque has estado conmigo, viendo lo que había ocurrido, que todos habían sido muertos. Y él, el único que había sobrevivido. Y empezaba a dar gracias a Dios y contento. Y ya se empezó a recuperar, empezó y pescó peces y algún animal y ya se pudo alimentar y recobrar fuerzas. Y dice que aquel hombre hasta cogió y empezó a buscar árboles caídos y ramas y se hizo hasta una casa para poderse guardar de las fieras, de los animales que había allí. Y daba gracias a Dios, Señor, cómo me has bendecido. No era una casa como nosotros pensamos, estilo, no, una casa con su sofá no, eran ramas, pero aquello le daba una seguridad que las fieras no le podían atacar de noche mientras que él dormía. Y él entendía de que eso era la protección de Dios para su vida. Y era agradecido. Y un día coge y se va a la mañana y se va a pescar, y una pesca, podríamos decir casi milagrosa. Dijo, pero qué bendición, cuántos peces. Y agradecía a Dios. Y decía, Señor, ¿cómo me bendices? Veo tu mano. Pero dice de que en esto de que estaba recogiendo todos aquellos peces, se dio la vuelta y que vio que aquella pequeña casita, pero que era su refugio, era lo que Dios le había dado para que los animales no lo mataran. Dice de que vio que estaba ardiendo. Y este muchacho se puso, pero ¿cómo? Señor, me haces esto. Tú sabes que yo necesito esa casa. Sin esa casa no puedo sobrevivir aquí. Y no entendía el por qué aquella casa, después de parecer de que era un hombre de que buscaba a Dios y parecía que Dios le había estado bendiciendo por un tiempo y le había sacado de muchas, como en ese momento Dios lo había abandonado. Porque era el fin para él.
No tenía ninguna más esperanza. Era el fin. Y dice que en ese estar echando en cara a Dios, es decir, me has abandonado, me has dejado, ¿cómo has permitido que ocurra esto en mi vida? ¿Te veo reflejado a este muchacho? ¿Alguna vez lo has dicho eso al Señor? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo vengo a la iglesia, si yo te busco, si yo hasta doy mi diezmo, si yo ayudo, si yo tal, si yo predico las palabras, si yo al final soy buena gente, ¿por qué me acontece esto a mí? Y dice que en ese momento le estaba echando en cara a Dios. Dice que sintió una mano por detrás que le tocaba. Y él cogió y se dio la vuelta y vio a un uniformado, a un marinero uniformado allí. Y dijo: muchacho, vente, que estás a salvo. Y el muchacho lo primero que dijo: ¿cómo? ¿Cómo os habéis enterado de que estoy aquí? ¿Cómo me habéis encontrado? Y aquel marinero le dijo: vimos las llamadas de auxilio que hiciste con el humo. Y el capitán, ¿no? Pasaba en el barco el capitán y dijo: no, parar y que vayan los botes que están pidiendo auxilio en esa isla. Y aquel muchacho cogió con el marinero y se fue en el barco y se salvó. Y vemos de que, a pesar de que para nosotros parece que son momentos duros, drásticos en nuestra vida, al final muchas veces Dios utiliza esos momentos para llevarnos a algo mejor. Lo estamos diciendo del libro de Job. Tuvo que pasar muchas pruebas, muchas dificultades, penalidades, pero al final la bendición fue multiplicada. Y vemos de que en este caso de que hemos leído, que Dios reconstruye desde un escombro. Aquello que para ti es el final, Dios puede hacer algo nuevo y mucho mejor de lo que tenía. Aquel templo de que hemos estado leyendo, de que había sido mandado, ¿no?, Zorobabel a reconstruir, había sido destruido antes, ¿no?, por Nabucodonosor II, destruye el templo. Jeremías profetiza aquellos 70 años de destierro que van a estar, ¿no?, deportados. Todos conocemos de que al final Ciro, ¿no?, dice que manda reedificar el templo, que es donde terminemos leyendo, ¿no?, con aquellas palabras. Y fueron allí Josué no el conquistador, sino Josué, el primer sacerdote, por decirlo, de los exilio, va allí con Zorobabel, con la orden de Ciro de reconstruir aquel templo. Y allí se encuentra Zorobabel viendo aquellas ruinas, viendo el estado de cómo estaba el templo. ¿Y cómo estaría Zorobabel? Diciendo: esto no hay ni Dios que lo pueda levantar. Y además con una oposición grande, con muchos inconvenientes. Los enemigos que estaban allí del pueblo de Israel no querían que se volviera a dar el culto y reconstruir el templo a Dios. Y muchas veces en nuestras vidas nos pasa igual. Nos pasa igual. Hemos perdido todo. Nuestra casa se ha quemado, el último cartucho parece que lo hemos quedado, ya no nos queda esperanza. Somos mandados a reconstruir nuestras propias vidas, el templo en aquel caso, pero nos ponemos delante de ello, de la situación que tenemos, y decimos: esto es imposible. No sabes cómo meterle mano, porque no hay más que ruinas, destrucción. Dice: esto es imposible de poder hacer nada. Y además con una oposición de aquellos que no quieren. El enemigo no descansa. Una oposición verdadera para que tú no reconstruyas
tu templo. Y eso es lo que estaba viendo allí Zorobabel. Pero sin embargo, fíjate lo que Dios le dice. Dios tiene que decirle a Zacarías, ¿no? Despierta. Despierta. Dice que estaba como aquel que está en un sueño. O sea, estaba en su mundo. ¿Cuál era su mundo? La realidad que veía en sus ojos. Despierta. No vivas en esa realidad que parece que es la tuya, porque esa no es real, eso es un sueño. Que a veces no nos deja ver más. Que a veces no sabemos o no entendemos ni a dónde estamos, ni lo que tenemos que hacer, y lo que ven nuestros ojos. Parece que es algo imposible. Aquello que nos desanima de todo. Y lo único que vemos son esos imposibles que hay delante de nosotros. Imposible, imposible. Ya que venimos a la iglesia y decimos que yo creo al Señor, pero con nuestro pensamiento creemos que eso es imposible. Porque eso es lo que al final tenemos en nuestra mente. Y no quiere decir de que la cosa sea fácil. No quiere decir que no haya una oposición real. Claro que hay una oposición real cuando queremos reconstruir nuestras vidas. No es de que estemos viendo algo de que es mentira. Lo que pasa es que estamos viendo un fin equivocado. El final, el propósito de Dios equivocado. La realidad es que nuestra vida está destruida. La realidad es de que no sabemos cómo reconstruir. La verdad es que no tenemos fuerza. Y la verdad es que además es de que nuestros enemigos están siempre en lucha con nosotros para que no reconstruyas. ¿Qué era lo que les pasaba en aquel momento? Siempre va a haber oposición. Siempre. Mira que cuando hay un llamado de Dios, siempre va a haber una oposición. Cuando Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, va a haber una oposición de aquel que no quiere que tú alcances el propósito de Dios para tu vida. Aquel que te quiere tener ahí, en los escombros, derruido, en la muerte, en la angustia, sin esperanza. Ese siempre va a estar. Y lo vemos 80 años más tarde. Vemos de que Satanás se enfurece y se enoja cuando alguien piensa reconstruir. Cuando Nehemías fue allí a reconstruir aquellos muros, fijaros lo que dice. Cuando Sanballat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos. ¿Tú crees que aquel que ha arruinado tu vida, ahora cuando tú pretendas a reconstruirla, que se va a quedar de brazos parados? Toda la vida trabajando para llevarte ahí a la ruina. ¿Y ahora tú crees que ahora tú decides, voy a reconstruir mi vida y que va a ser todo? Que te va a venir el diablo a ayudarte a reconstruir tu vida. No, dice que se enojó, que se enfadó y que hizo escarnio entre aquellos judíos. El enemigo va a venir a por ti para que tú no puedas reedificar tu vida. Te va a venir a menospreciar. Ya bastante estamos nosotros que con los temores, con las dificultades de decir, esto es imposible. Pero todavía va a venir alguien más a convencerte de que es imposible para ti. Dice, y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Para dónde vas? ¿Pero tú no te das cuenta que ya has ido en el sitio más bajo y que para ti no hay esperanza? Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Se les permitirá volver para ofrecer sus sacrificios? Era una pregunta que se hacía, pero ¿a dónde van esta pobre gente? Acabarán en un día. Dice, resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Y decían, pero ¿a dónde van? Es imposible que puedan otra vez levantarse. Es imposible. Muchas veces viene el enemigo a decirnos que es imposible que tú puedas restaurar tu vida, que tú te puedas levantar, porque ya están deshechas las piedras.
ya no queda. Y además siempre viene acompañado. Dice que allí estaba todavía su amigo diciendo esto, bueno, en el momento que una zorra se sube encima, lo que edifique se caerá. No te creas que te va a venir uno. Vendrán muchos a decirte, además juntitos. No puedes, tú confórmate viviendo arrastrado en ruinas. Eso es lo que te ha tocado. Pero el Señor le estaba diciendo, tú despierta de ese sueño. Tú despierta. Y vemos que esa oposición no siempre viene de afuera, ¿no? También de nuestros interiores. La mayor oposición no son los que vienen de fuera, sino son los de adentro. Cuando vemos de que Pablo decía, ¿no?, de que cuando fuimos a Macedonia, dice, ningún repuso tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados. Decía, de afuera, conflictos, de dentro, temores. Vemos que las luchas que peleamos nosotros no solamente son contra aquellos enemigos que parece que vienen a hacernos daño a nuestras vidas, sino que también dentro de nosotros hay unos temores a no poder, a equivocarnos, a aquellas palabras que siempre le están resonando. ¿Qué harán estos débiles? ¿Podrán reconstruir en un día? De aquellas cenizas lograrán sacar, aunque sea una piedrecita, para poder edificar aquellas murallas. Y si lo intentan, eso no tiene ninguna esperanza. Y al final, la lucha muchas veces es en nuestro interior. Es verdad que hay una lucha, ¿no?, que es de fuera, pero muchas veces también tenemos luchas en nuestro interior. Muchas veces queremos reconstruir con nuestra vida con la ayuda equivocada. Sabemos que tenemos que reconstruir, pero que ya estamos caídos, derruidos, y decimos, tengo que reconstruir mi vida. Pero la reconstruimos con la ayuda equivocada. Y vendrá mucha gente y se nos ofrecerán a reconstruir nuestra vida. A Zorobabel dice que aquellos enemigos de Judá y de Benjamín, dice que vinieron y le dijeron, reconstruiremos con vosotros. Nosotros también a nosotros también nos gusta hacer culto a vuestro Dios. Reconstruiremos con vosotros. Y el enemigo muchas veces viene a nuestras vidas y dice, bueno, que tú te quieres levantar, que tú quieres otra vez empezar de cero, está bien, pero yo te voy a ayudar. Y vemos de que Zorobabel le dijo, no nos conviene el reedificar con vosotros, sino que lo reedificaremos nosotros, como lo ordenó Ciro. Y tenemos que aprender de que nosotros no podemos reedificar nuestras vidas con la ayuda de nuestros enemigos. Con aquel de que el único propósito que tiene es que la obra de restaurar, en este caso el templo, pero la obra de restaurar tu vida, no se cumpla. Y de hecho vemos que el propósito de ellos era el de parar la obra. El único empeño fue el de desanimar a la gente, el de mandar cartas al rey diciendo, no, oye, como les dejes hacer el templo a estos, al final estos se te van a ir, no te van a obedecer, no te van a pagar tributos. Empezaron a desanimar al pueblo, a poner todos los palos en la rueda que pusieron para que aquel templo no sería reconstruido. Y muchas veces en nuestras vidas pasarán estas cosas. De que queremos reconstruir con nuestros enemigos y nuestros enemigos no nos dejan avanzar. Queremos empezar una vida nueva. Y además decimos una vida nueva en Cristo Jesús. Pero queremos utilizar los métodos que utilizamos antes.
y que además que nos han destruido, porque son de nuestro enemigo y el único propósito que tienen en su vida es el de que nosotros no podamos reconstruir. Otras veces no es que busquemos la ayuda que no debemos, sino que el enemigo lo tenemos dentro de casa. Ya dimos ese mal paso porque claro, cada uno estamos en un paso diferente. Unos tienen que empezar a reconstruir y buscan la ayuda que no deben. Aquel que lo único que va a hacer es que no consigas reedificar. Pero hay otros de que ya se les metió el enemigo en casa. Son unos libros muy bonitos, todos estos libros, ¿no? Cuando los vas un poco juntando, dice de que el templo ya estaba reconstruido, que los levitas, ¿no? Y los sacerdotes se habían casado con mujeres que no eran del pueblo de Dios, con las samaritanas, con gente de otras naciones. La orden de Dios había sido clara una vez de que entraron a la tierra prometida. Le dijo: ni os casaréis, ni daréis vuestras hijas, ni vuestros hijos a otras naciones. ¿Por qué? Porque ellos os apartarán y os llevarán a sus dioses. Y ese es lo que la ley de Dios le decía, el mandamiento que Dios les había dado, la ordenanza que Dios les había dado al pueblo de Dios, pero que ellos no cumplieron. Querían reconstruir ese templo, querían hacer la adoración a ese templo, pero resulta de que estaban casadas con mujeres que eran de otras naciones. Aquello que Dios había condenado y había prohibido. Y qué duro, qué duro es todo esto, ¿no? Porque llegó allí detrás y al final lo reunió y dijo: todos aquellos que verdaderamente quieran ofrecer al Señor, quieran agradar al Señor, quieran ser parte de esta nueva vida, de esta nueva reconstrucción del templo, tendrán que despedir a sus mujeres y a sus hijos. Y muchas veces tenemos que tomar medidas drásticas. No estoy diciendo que tengas que mandar a tu mujer y a tu hijo por ahí, porque aquellos tiempos dicen que luego no. Pedro, aquel lienzo que vio que los gentiles, no, que el Espíritu Santo también era para los gentiles, nosotros también somos pueblo de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que son de Dios y de los que no son de Dios. Estoy hablando de cuando uno reconstruye su vida, cuando uno está formando el templo de Dios, cuando uno está edificando su vida y la edificas parte de Dios y parte del mundo. Y el Señor te dice: no, tienes que soltar esa parte del mundo, no pueden ir juntas. No puede habitar una casa Jesús y Satanás. No la comparten. Y allí Esdras les dice: no, tendréis que dejar. Y el que no quiera, que sepa que no tiene heredad. Perderá todo. Estará fuera del pueblo de Israel. Y muchas veces ese enemigo lo tenemos dentro. Porque estamos jugando a dos barajas. Queremos las cosas de Dios, pero también queremos mantener las cosas del mundo en nuestra vida. Y el Señor te dice: si tú quieres reconstruir el templo, lo que es de verdad, no tener un edificio vacío, no, si tú quieres que la presencia de Dios esté ahí, que al final es lo que importa, tendrás que sacar aquello que no es de Dios. Y dice de que despidieron a aquellas mujeres.
drásticos, ¿no? Cuando uno lee estas cosas, son drásticos. Pero luego vemos que en Ageo dice que la gloria no postrera fue mayor que la primera. Vemos que las bendiciones de Dios fueron mucho más después que antes. En aquel mismo templo, cuando habían sido capaces de poder sacar aquello de que impedía que Dios fluyera, que la gloria de Dios se manifestaría allí. Por eso decía, ¿no?, de que la gloria postrera será mayor que la primera. Si tú eres capaz de no solamente de no permitir de edificar con tu enemigo, si no le permites que tu enemigo esté en tu casa, en aquello que has construido, te has levantado de aquellas ruinas, dice que la gloria postrera será mayor que la primera. En otras ocasiones el enemigo somos nosotros mismos. No nos tiene que venir nadie, que nosotros mismos nos apañamos para arruinar todo. Fijaros cómo es la cosa, ¿no? Dice que queremos reconstruir el templo de Dios, pero solamente mirando nuestros intereses. ¿Te ha pasado alguna vez? Que queremos edificar ese templo de Dios, queremos reedificar nuestras vidas, pero solamente mirando nuestros intereses, poniendo por delante nuestros intereses. Y vemos de que a pesar de que trabajamos mucho, a pesar de que hacemos mucho, no avanzamos nada. Mucho esfuerzo y al final no vemos ningún fruto. ¿Por qué? Porque todo lo que lo hacemos para nosotros, para nuestro interés. Decía Ageo, meditad bien sobre vuestro camino. Meditad bien sobre lo que estáis haciendo, sobre qué estáis edificando, qué es lo que estáis haciendo para poder edificar aquello que ha sido llamado el templo de Dios. Vuestra casa, vuestra vida, vuestra comunión con el Espíritu Santo. Meditad bien vuestros caminos. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mirad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en un saco roto. Habían ido con la intención de restaurar el culto, con la intención de levantar el templo, y cada uno al final, como vio esto es muy complicado, y al final vamos a preocuparnos de edificar nuestras casas y de vivir bien y de tener unas casas bonitas y cómodas, dice artesonadas, o sea, le sobraba. Y dice, y la casa de Dios, el templo de Dios que tenéis, que es lo principal que habéis venido a reconstruir, ese vacío y desolado. Y le decía, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os vale para nada, os vestís, no os calentáis. Dice, trabajáis mucho, pero vuestro jornal cae en un saco, en un agujerito, y se va perdiendo todo, y al final, nada. Y le estaba él contando, porque decía, los recursos vienen de Dios. Tú puedes trabajar mucho, tú puedes sembrar mucho, pero si Dios no manda lluvia, aquello no produce. Sin embargo, cuando Dios quiere, Él pone la lluvia y viene la bendición y hay fruto. No podemos reconstruir el templo de Dios. No podían reconstruir aquel culto, aquel templo de Dios, el que la presencia de Dios estaría en medio del pueblo de Israel, y pensar solamente por el interés individual de cada uno, al preocuparse solamente por sus cosas materiales, sino que tenían que poner toda su atención y todo su esfuerzo en edificar aquel templo que iba a ser donde la presencia de Dios iba a estar, donde iban a poder ser un pueblo, el pueblo de Israel, y iban a poder recibir las bendiciones de su Dios. Y nosotros muchas veces, por desgracia, nos pasa exactamente lo mismo. El enemigo somos nosotros mismos, nuestro egoísmo, que solamente buscamos nuestras cosas,
Y queremos las bendiciones de Dios, pero que las hagan otros. Yo me preocupo de lo mío y los demás que hagan el templo de Dios, que edifiquen sus vidas y luego la bendición para todos. Y hermanos, eso no funciona. Eso no funciona. Que tú creas que vas a vivir con las oraciones de otro, que tú creas que vas a vivir con la fe de otro, que tú creas que vas a... No funciona. Y si solamente te preocupas de ti, de lo que es lo material, y de que supuestamente tu vida sea como la de los demás, que le va muy bien, que salen en la tele, en las películas, que le va todo muy bien, al final serás un pobre desgraciado. Estarás trabajando, pero nunca te saciarás. Sin embargo, yo te aconsejo de que tú edifiques en el Señor y que dejes que Dios reconstruya tu vida, porque dice que Dios reconstruye nuestra vida porque le da un gran valor. Dios quiere reconstruir tu vida. Dios quiere reconstruir el templo para que sea un sitio de adoración, un sitio donde la presencia de Dios pueda estar. Y por eso le dice, despierta. ¿Qué ves? Y muchas veces tendríamos que hacernos esa pregunta. El Señor viene y te dice, despierta. ¿Qué ves? ¿Qué tenemos delante de nuestros ojos? Esa es la pregunta que creéis. Y la respuesta, no vemos de Zacarías, dice, yo veo un candelabro macizo de oro, completo de oro. O sea, no era solamente una aleación, era algo más macizo, de un valor incalculable. Eso es lo que Dios le estaba mostrando. El sitio de adoración donde la presencia de Dios estaba, que representaba el templo de Dios. Y para Dios tú eres también de gran valor. Tú tienes que entender de que no por tus cualidades, no porque seas mejor o no porque seas ni rico ni porque seas sabio, dice que para Dios somos todos igual de valiosos. El sabio, que el necio, el rico, que el pobre, Él dice que no hace ninguna excepción de persona. Pero Él es importante para Dios. Porque todos sabemos de que dice que Dios dio su vida por cada uno de nosotros. Y que el precio que pagó fue un precio de sangre. Y ese templo, ese candelabro, que es el Dios viviente, en el cual puede morar su gloria. Al final, una vez de reedificado, dice que ahí sería su gloria, y ese templo podríamos ser cualquiera de nosotros, que sería donde reposaría el Espíritu Santo, y se podría ver la gloria de Dios. Estaría restituido la adoración al Señor. Lo que le estaba mostrando a Zacarías era la obra ya terminada, la obra perfecta. El lugar de adoración del pueblo de Israel, aquello que habían venido a buscar, a construir, ya hecho. Dice que Dios es el que provee para poder reconstruir nuestras vidas. Porque está bien, muchas veces esa visión de lo que Dios quiere, aquella visión del candelabro, la hemos visto nosotros hemos visto esa vida, por decirlo, restituida, en la cual la gloria de Dios ha manifestado en nuestras vidas, y hemos dicho, este soy el que dice Dios que soy. Pero nuestros ojos han visto lo contrario, que es imposible poder reconstruir esa vida en la cual la gloria de Dios repose sobre nuestras vidas. Pero sin embargo vemos de que el Señor es el que provee para poder reconstruir estas vidas. Lo decíamos, Él es el que da la lluvia temprana y la tardía. Él es el que hace que las cosas den fruto. No somos nosotros por nuestro propio, nuestra propia fuerza. Y dice de que en lo que veía, dice que veía aquel candelabro, pero dice, con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos para las lámparas que
están encima de él. Y le pregunté, ¿qué es esto, Señor mío? Y dice, el ángel que habla conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Muchas veces vemos eso que Dios quiere hacer, esa restitución que Dios quiere hacer, y vemos ahí un depósito. Y pensamos, ¿qué será eso? Y Dios nos dice, ¿no sabes qué es eso? Y nosotros muchas veces le decimos, no. Igual que Zacarías dice, no sé. Y al final el Señor le dice, mira, este es el depósito que alumbra, que hace que tenga vida ese candelabro. Ese es el depósito del aceite del Espíritu Santo, que es el que hace de que al final puedas conseguir restituir este templo. Nosotros solamente miramos aquello que hemos dicho, todos los inconvenientes de que había. En los 3 libros que nos hablan de la restauración del templo, vemos de que no había más que problemas y problemas. Eso es lo que veía la gente, eso es lo que vemos muchas veces nosotros. Pero sin embargo el Señor estaba mostrando que había un depósito del cual fluía el aceite del Espíritu Santo y que iba a formar, a mantener aquel candelabro que decíamos que era puro, de oro, vivo. Y fijaros lo que le dice. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Tú pensabas de que ibas a reconstruir solo el templo? ¿Tú pensabas que solamente tú ibas a reconstruir tu vida? Entonces no me extraña que te pasaría lo mismo que le pasaba a Zorobabel, que no veía más que era imposible, las ruinas, los enemigos, todo aquello que le rodeaba. Pero sin embargo el Señor le dijo, mira, no es ni con ejército, ni con fuerza, sino es con mi espíritu. Es con ese depósito que estaba ahí atrás, que alimentaba, para que aquello podría levantarse y poder ser reedificado aquel templo de adoración y de la presencia de Dios aquí en medio del pueblo de Israel. Y tenemos que aprender de que no es con nuestra fuerza, que no es de que nosotros seamos capaces de poder reconstruir nuestras vidas. No somos capaces de poder reconstruir nuestras vidas. Y si pedimos ayuda allí donde no debemos, todavía va a ser peor. Pero te digo una cosa, de que Dios de aquellas ruinas levantó un templo precioso. Y Dios quiere levantar también de tu vida, de edificar tu vida y hacer ese templo en el cual la gloria de Dios se manifestaba. Lo que no podemos usar son herramientas equivocadas. El Espíritu Santo es el único que puede proveer fuerza, ¿no? Y reconstruir nuestras vidas. El único que va a hacer que seas capaz de poder levantar tu vida, de reconstruir ese templo, que dice que somos templo del Espíritu Santo, en el cual esté su presencia, en el cual sea un sitio de adoración, va a ser a través del Espíritu Santo. No lo vamos a poder conseguir por nosotros. Y Dios es quien nos ayuda a superar cualquier obstáculo que pueda venir. Tú vas a ver los obstáculos, sí es verdad, van a estar ahí, pero Dios es el que nos puede ayudar a superar cualquier obstáculo. Fijaros cómo le sigue diciendo, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Quién eres tú? El mayor problema que tengas delante de ti. Tú tienes que poner a pensar, ¿cuál es el mayor problema que tienes delante de ti? El mayor impedimento que tienes delante de ti. Fijaros lo que le está diciendo. ¿Quién eres tú, oh gran monte?
No le estaba diciendo de que era un problema pequeño, no, una dificultad grande. ¿Quién eres tú? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. ¿Qué son tus enemigos delante de ti? Es lo que le estaba diciendo. ¿Qué son? Aquellos que quieren impedir que tú no reconstruyas el templo, que no reconstruyas tu vida. ¿Qué son delante de ti? La semana pasada estuvimos hablando de aquella porción de Isaías, que lo mismo, que era menospreciado el pueblo de Dios, ¿no? Y decían, no temas, no, porque yo soy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y unos versículos más atrás, aquel versículo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Oh, gusano de Jacob. Tú sí, aquel pequeño, aquel que parece que no tenía ninguna posibilidad. Esos somos nosotros, aquellos que delante de nuestros problemas parece de que somos diminutos. Aquellos que somos, que no tenemos la capacidad de poder. ¿Por qué? Porque tenemos un monte delante de nosotros que nos asusta y nos temoriza y no nos deja avanzar. Pero el Señor le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Y en aquella porción que leíamos el otro día, veíamos que decía, he aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás los montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, a polvo. Nos tenemos que poner delante de aquellas dificultades que hay delante de nuestra vida y decir, ¿quién eres tú? Si Dios está conmigo. Amén. ¿Quién contra mí? Amén. ¿Qué problema hay que Dios no podrá superar? ¿Qué dificultad habrá en tu vida que te pueda impedir que tú alcances el propósito de Dios? Ninguno. Dice que todo monte, dice que tú seas como un trillo de dientes ahí fuertes, cortos, nuevos, que desmenuzará los montes y los hará polvo. Cualquier dificultad que venga delante de ti, cualquier problema que aunque parezca que te asuste, dice el Señor, que tú lo reducirás a polvo. Amén. Tus enemigos serán reducidos a polvo. Y si Dios reconstruye nuestra vida, Él terminará la obra. Amén. Si Dios empieza algo en tu vida, Él la terminará. Y vemos en esta porción que dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Fijaros lo que está diciendo, después de todo aquello que está viendo Zorobabel, Zacarías, el pueblo entero, diciendo, es imposible poder reconstruir esto. Y más con toda la oposición que había. Pero dice, tu oposición es como polvo delante de mí. Dice, tú. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento en esta casa. Tú empezarás a edificar el templo de Dios. Cada uno de nosotros empezaremos a edificar nuestra vida. A edificar ese templo en el cual la gloria de Dios, aquella grandeza, se mostrará. Con tu fuerza, no. Con las mías, tampoco. Con la ayuda del Espíritu Santo, que será el que dará la provisión y el que hará que esos montes al final sean deshechos y hechos polvo. Y sus manos acabarán esta obra. Dice, no solamente de que tú empezarás la obra de reedificar, sino que además tus manos la acabarán. Eso es lo que le estaba diciendo a Zorobabel, eso es lo que nos estaba diciendo a cada uno de nosotros. Que Dios nos iba a ayudar a empezar esta obra de las ruinas, de allí donde no teníamos esperanza, de aquello de que eran piedras ya deshechas. Dice, tú empezarás a poner la primera piedra y tú terminarás este edificio. Y nosotros tenemos que coger, creerle a Dios y empezar a construir ese edificio. Es verdad que vamos a poner una piedra en ruinas,
igual hecha casi polvo, pero dice que Dios nos ayudará a terminarla, que tú terminarás la reconstrucción del templo, de la casa de Dios y de tu vida. Y vemos de que eso es una promesa que le dio a Zorobabel, de que él empezaría, pero también que iba a terminar, en la cual podía descansar confiadamente. Y tú y yo tenemos que aprender a descansar, que aquello que empecemos en el Señor, aquello que Dios nos ha llamado, tenemos que empezar y que Él nos va a ayudar a terminar. Fíjate lo que decía Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, estando persuadido de esto, o sea, teniendo la certeza clara, que aquel que empezó en vosotros la obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa qué tan destruida sea tu vida, si Dios ha empezado tu restauración, la acabará. Amén. Vimos que aquel hombre que había perdido todo pensaba que se había acabado, pero Dios, de aquellas cenizas, de aquella quema de su casa, lo levantó y lo salvó. Zorobabel reconstruyeron el templo. Y como decía en Ageo, la gloria posterior será mayor que la primera. Amén. Aquello de que para nosotros era imposible, el Señor te dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Amén, Señor. Y esta mañana el Señor quiere que empecemos a reconstruir nuestras vidas. Seguramente que entre nosotros hay muchos de que lo único que han visto, como veían estos hombres de Dios, hombres de fe, pero sus ojos le hacían ver solamente la ruina. Solamente veían de que no había posibilidad de poder reconstruir aquel templo. Pero sin embargo, el Señor te dice en esta mañana, tus ruinas pueden ser reconstruidas. A pesar de que tú pienses que no hay esperanza, dice que el Señor quiere poner su gloria en ese templo. El Señor quiere poner su gloria en cada una de estas vidas que aparentemente estaban destruidas, derribadas, pero Él las quiere edificar para que su presencia pueda estar ahí en medio de ellas. Y damos gracias al Señor de que no es por nuestras capacidades, sino es porque hay un depósito, como le mostraba en esa visión, que era el que alimentaba y le daba fuerza para que aquello podría ser real. Y el Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos. Y no hay imposibles para Dios. No hay nada que Dios no pueda levantar, no hay nada que Dios no pueda restituir, no hay nada que Dios no pueda reconstruir. Lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios, coger esa primera piedra, que va a ser de allí entre los escombros, de entre lo quemado, entre la tierra, buscar esa primera piedra y ponernos a edificar. Porque dice que Él terminará lo que empezó. Zorobabel dice, empezará, pondrá la primera piedra, pero terminará la obra. Y el Señor terminará la obra en tu vida. Y la hará perfecta, como ese candelabro de oro, puro, sin ninguna aleación. Si tú eres capaz de creerle a Dios, de despertar en esta mañana y poder ver lo que Dios quiere para tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido de que tú nos hables, Señor. Señor, una cosa es lo que oímos, lo que nos cuentan, lo que pone la palabra de Dios,
Y otra cosa es lo que ven nuestros ojos. Señor, te pido de que tú pongas en nuestros ojos, ojos del Espíritu. Que pueda ser revelada tu voluntad. Para ti no hay imposible, Dios. Es verdad que habíamos visto y veíamos que es imposible poder reconstruir nuestra vida. Ese templo de la adoración. Porque lo habíamos intentado en nuestra fuerza. A veces, como hemos estado compartiendo, a veces mal acompañados, dejándonos de ayudar con aquellos que solamente querían destruir nuestra vida. Otras veces ya participábamos con ellos. Nuestra vida, Señor, estaba mezclada. Las cosas de Dios y el mundo. Y aquella reconstrucción tampoco podía ser perfecta, en la cual la gloria de Dios se podría manifestar. A veces somos nosotros el inconveniente, el egoísmo, el solamente mirarnos a nosotros mismos, la idolatría a nosotros mismos, descuidando las cosas de Dios, dándole importancia a aquello que no la tiene y quitándole la importancia que tiene reconstruir el templo de Dios. Primero las cosas de Dios en nuestra vida. Pero el Señor nos abre los ojos y nos muestra aquella visión, aquel candelabro de oro fluyendo, perfecto, en el cual la gloria de Dios, la adoración del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, se iba a manifestar. Dios estaba otra vez con su pueblo. Y esa es la gloria que Dios quiere para tu vida. Dice de que tú eres un templo reconstruido del Espíritu Santo. Y ese templo va a ser reconstruido con ese depósito que había detrás, ese aceite de que venía de ese depósito, con el Espíritu Santo. Que no con fuerza, no con ejército, no con espada, no con artimaña, no con obras humanas, sino decía, con mi espíritu reedificaré el templo y con mi espíritu reedificaré tu vida. Lo único que tienes que hacer es creer que las fuerzas las doy yo, que yo soy el que suplo cada una de las necesidades, yo soy el que hago llover, el que abunde la cosecha. No se trata tanto de que te esfuerces tú, sino se trata más de que sea Dios quien haga la obra, quien reconstruya. Tú solamente le tienes que creer y empezar a poner esa primera piedra, a sacar de los escombros, decir, son escombros. Pero yo de los escombros saco esa primera piedra. Y decirle a ese monte, decirle, oh gran monte, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dificultad que tengo delante, problema que tengo delante. ¿Quién eres tú? Dice el Señor que te ha puesto como trillo fuerte, nuevo, de dientes cortos, el cual molerá las montañas, las reducirá a polvo. Cualquier inconveniente que se pueda levantar para que tú lo reconstruyas, el templo de Dios en tu vida, dice que será molido, deshecho, para que tú puedas terminar esa obra. Porque el Señor le prometió a Zorobabel que Él pondría la primera piedra, pero que Él terminaría la reedificación. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ya ve la obra hecha en ti.
Dios le mostró el candelabro ya allí. Dios te dice que no es en tus fuerzas, sino que es el Espíritu Santo el que va a hacer esa obra. Aleluya. Pero que tú tienes que coger y levantarte y creerle a Dios, quitar esa visión que tienes errónea, despertar y coger esa piedra, sacarla de ahí, de entre los escombros y decir, esta es la primera piedra del templo de Dios. Oh, santo. Este templo de Dios será reedificado. Y Dios proveerá para que ese templo se levante, para que ese templo brille, para que ese templo, la gloria de Dios pueda rebosar en él. Aleluya. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que se han abierto sus ojos, que puedan ver con tus ojos, que puedan entender que no es en sus fuerzas, que no son en sus capacidades, que no son en sus habilidades, que no es en su sabiduría, sino que es a través de tu Espíritu Santo, Señor. Porque tú quieres estar con tu pueblo, porque tú quieres estar en medio de tu pueblo, porque tú quieres estar en cada una de las vidas de mis hermanos, porque tú quieres reedificar cada una de sus vidas, las quieres levantar para gloria tuya, Señor. Oh Dios, te pido, Dios, de que ellos confíen en ti y que se pongan manos a la obra, creyéndote, Señor, de que el templo ya está reedificado, Oh, que sus santo. vidas ya están reedificadas, Aleluya. que tú ya has completado la obra, Oh, sí, santo. que están en ese proceso de trabajo, de construcción, pero que la obra que empezaste, Señor, ya está terminada en cada una de las vidas de mis hermanos. Sí, Señor. Aleluya. Y te doy gracias, Padre, por sus vidas, y yo los bendigo y que sea el Espíritu Santo quien cada día les supla de las necesidades, haga la obra, y que, como les dices a Zorobabel, ellos la terminarán. Terminaré la obra que empezaste en el Señor.